a resolver el siguiente ejercicio como parte del... Ya el último ejercicio que vamos a resolver de estas cosas, creo que son de los... Es el ejercicio según el más difícil. Verán que no tiene difícil nada. Pero vamos a platicar un poco de la definición. Digo que el video pasado como que no fui tan claro. Yo no me siento satisfecho con la explicación. Entonces la voy a volver a explicar. Quiero comenzar diciendo el asunto de las fuerzas porque todo nace de la definición de vector. Voy a ponerlo por acá, ¿sí? Todo nace de la definición de vector y en un plano, en un sistema de referencia. Sí, guapos. Control Z, ¿cuál es lo contrario de control Z? El redo. Ahí está. El redo, ¿cómo es? Control Y. Ok, sale lo contrario de control Z. Digo básico, me parezco a los viejitos. Entonces va en un sistema coordenado cualquiera, ¿sí? X, Y, Z. En un sistema coordenado cualquiera quizá exista una fuerza que tire de algo, no sabemos de qué tire, y esté dada en el problema con un valor de fuerza F, ¿sí? A final de cuentas, la fuerza pues, es una magnitud de fuerza que tiene este fenómeno, ¿no? Nace todo de la definición de vector. Recuerden que un vector F no es más que la longitud de su vector, o sea, su módulo, su magnitud, por aquello que le da dirección y sentido a su vida, que es el vector unitario. Entonces, la fuerza o el vector completo es igual a la magnitud por su vector unitario. Sin embargo, pues si hacemos un despeje así todo bolobanero de esta expresión, voy a despejarlo, esto lo voy a despejar acá. Tendremos que el vector unitario, pues a su vez, entonces es la fuerza, con sus componentes y todo, entre su magnitud. Y eso es la definición que se ocupa para la fuerza como vector cartesiana. ¿Por qué? Porque miren, la fuerza en realidad es esta, pero en realidad lo que nos dan, en realidad, por ejemplo, cuando alguien nos dice que representa una fuerza, en realidad lo que nos están dando, no nos dan esto, nos dan el valor. Nos dicen que esto tiene 300 libras fuerza, o 200 newtons, o lo que sea. Esa es la fuerza, F1. En lo que lo están dando es magnitud. Entonces, nace el siguiente concepto, que el vector entonces es igual a su magnitud por su vector unitario. Y el vector unitario, chicos, es de nuevo esta definición. Y por eso nace el asunto del vector oposición. Y por eso el libro lo maneja de esa forma. Entonces tendremos la fuerza entre lo que mide. Y aquí es bien interesante porque le cambian las letras para no confundir al alumnado. Resulta que es el vector completo entre lo que mide. Y aquí pues nos dan la magnitud de la fuerza. Entonces aquí ya no hay ningún conflicto de entendimiento. Resulta que esto está en función de las dimensiones. ¿Sí? Dimensiones. Y esto está en función de las unidades. ¿Sí? Estas son las dimensiones de vector, ubicación, componentes. Entonces miren, resulta que este R y esta magnitud de R pues en realidad solamente representarán el vector posición, que es lo que les comentaba la vez pasada, y lo que mida el vector posición. Y por sobre todas las cosas, el vector posición entonces también dirá las diferentes componentes que tendrá el vector posición, ¿sí? En Y, Rx y Rz, ¿sí? Va a decir las componentes y pues así se construye el vector completo, ¿no? Entonces tendremos la fuerza en X,
más la fuerza en Y, más la fuerza en Z, todo esto es raíz de esta definición tan clara. Y por eso no quedé tan convencido de la explicación que di la vez pasada. Entonces, habiendo hablado esto, este problema que estoy aquí para resolver, que les traje para resolver, se trata de esto mismo, chicos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a entender qué es la fuerza y sus dimensiones. Entonces, bueno, vamos a volver al problema. Pueden aquí grabarlo, si quiero copiarlo. Aquí está. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre o el diagrama simplificado de este asunto. Se encuentra a 2 pies sobre el suelo. Vamos a empezar a escribirlo. Necesitamos encontrar este vector de posición R. Platicamos que necesitamos encontrar R, y R pues tendrá sus componentes en X, componentes en Y y R en Z. ¿Sí? Dicho de otra manera, será entonces su componente Rx, que será final menos principio. Ok, vea, o sea que es final menos principio. Entonces el vector R va a ser, voy a dibujarlo aquí de otro colorcito más conveniente. ¿Sale? El vector R es este. Y habrá que encontrarlo, ¿no? RAB. Habrá que encontrarlo, entonces es A menos B. En este caso en X, A menos B sería, pues en X es este reflejo que hice aquí. ¿Sí? Aquí está en X. Voy a quitar este de aquí. Ahí está. Rx. Y Rx va a ser igual a esta distancia, ¿no? El proceso, o sea, 20 coseno de 30 grados, menos, final menos principio, recuérdenlo, final menos principio, AB, B menos A, pero en este caso es BA, entonces BA, entonces es igual a A menos B, en este caso entonces es A, el punto A, en X menos el punto B que está anclado en el eje 0, ¿no? Sale, todo esto va a tener en Y su que ver, de ahí volvemos, ahora vamos con Y, más, en Y pues será la proyección, ¿no? Me parece que según el dibujo está hacia Y negativa, ¿no? Y negativa es menos Y. Entonces sería menos 20 seno de 30. Para no borrar el ángulo complementario, ¿sí? Sigue estando sobre el eje YB, entonces aquí es menos 0. ¿Sí? Estamos ubicando un vector, esto es un poco más, muy básico, ¿no? Pero como quiera pregunten, si tienen dudas pregunten, no hay problema. Más, ahora sí, A menos B, en este caso miren, en Z es 2. Profe, Y en B, sí, dígame. no estoy entendiendo. Pregunta todo lo que tengas que preguntar, no te preocupes. Es que estamos ahí sacando el vector como lo que es la fuerza AB, ¿no? Pero su vector posición. Es correcto, el vector posición AB, que es en la línea en la que va esa fuerza de 150 libras. Entonces técnicamente tendríamos que buscar el vector de A y el vector de B por aparte, ¿no? Porque la fuerza va de B a A, por eso le puse al vector, lo nombré vector BA. Recordarás de tu curso de geometría que para construir un vector, pues lo construyes a partir de una resta de sus vectores posición. Por eso puse este dibujito, esta anotación, según yo, para no hacer los bolas, igual y los hice más bolas, ¿verdad? Pero un vector BA se construye desde el punto final menos el punto inicial, por eso lo puse así. Entonces, cada uno se irá construyendo. Sí, dime, con pregunta, tú preguntas sin miedo. Es que pienso yo que para encontrar como que el vector es con Pitágoras. No, continúa. Quizá también es una buena idea, tú continúa. Y yo te voy a decir por qué sí y por qué no. Ok, porque no, ya. Es que al hacer Pitágoras con 22 pies,
y a encontrar como que la hipotenusa encontraríamos la magnitud, ¿no? Ajá, ahí vamos a encontrar con Pitágoras, vamos a encontrar lo que mida, ¿no? Y ahorita lo que queremos, pues es básicamente su proyección en las tres circunstancias, ¿no? Por eso comentaba aquí cuando hice la pequeña explicación, nos interesa acorralar esta longitud de vector, este R, nos interesa acorralarlo en este cuadrito porque las componentes me van a dar este que está aquí arriba. Y este es bien importante. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue encontrar los puntos, ubicar bien los puntos, porque el problema de estos, ahora sí que para la redundancia, el problema de estos problemas son los puntos. Entonces, aquí ya hice aparte su diagrama, ¿no? El punto A y el punto B. Lo traté de ser, les digo, no soy así súper claro, pero traté de hacerles la diferencia entre el punto A y el punto B para que pudiéramos, en base a su ubicación, encontrarlo. Y miren, su ubicación en X, es más, la voy a escribir para que no nos hagamos bolas. Su ubicación en X es 0, 0, 30, porque miren, son 30 pies de alto. Ajá. Pero aquí, pues no tenemos en X y en Y, ¿no? Si te das cuenta, en X no es claro, porque no me dice, nomás me dice el ángulo, ¿no? Entonces, a fuerza en X es el coseno de teta, en Y es el seno de teta, y en Z sí me lo da, que es 2. Esa es la ubicación del punto A. ¿Sí? Y ahí está la ubicación del punto B. Por eso nos valimos de estos senos y cosenos. Entonces hay que estar muy vivo porque no siempre te dan el punto, nomás te dan su, como que para dónde va, como que su orientación, su ángulo, y pues hay que darle vueltas al asunto, ¿no? Okay, sí, sí. Gracias. No, tu pregunta. De hecho es importante, quizás tu duda la tienen otras personas. Pero bueno, entonces aquí está, ya construimos este vector, ¿no? Ahorita si quieren me hacen la cuentita, ¿sí? Ya construimos RAB. También pues, ¿me pueden decir cuánto da, chicos? Para este tipo de definiciones, el libro, pues, ¿qué le pasa a mi lápiz? Ah, híjole, como que se trabó. En fin, para este tipo de definiciones, el libro lo que hace es, en vez de enredarlos con la misma letra, lo que le llama es magnitud de F, que son los 300 libras, o en este caso las 150, y al vector posición le llama unitario. Y ahora sí, el unitario dependerá nada más de eso. Pero lo quise manejar con la misma letra para que vean que es lo mismo. Eros, dime Eros, pregunta. ¿O era esto el que estaba hablando? Sí, era yo. Ah, ok. Vale. Entonces, ¿cuánto da 20 coseno de 30? 20 coseno de 30, 17.32. Vamos a hacerlo. Entonces, RAB es igual a 17.32, es igual a menos 10.0 en este caso, y menos 28. ¿Sale? Todo eso con componentes I, J y K. Ya lo tenemos. Entonces, si queremos la magnitud de RAB, pues hay que sacarle. Queremos ver la distancia, ahora sí, como decías tú, pitagóricamente, pues hacemos el cálculo, ¿no? Hacemos el cálculo de 17.32 al cuadrado más menos 10 al cuadrado más menos 28 al cuadrado. Y la magnitud va a darme algo así como, déjame la calculo, me va a dar 34.41. Profe, yo tengo una Pregunta. En Z nos están dando ya los 2 pies con respecto al piso, ¿no? Ajá.
porque es la elevación ¿Por qué del... le estamos restando esos 2 al 30? Ah, precisamente por lo que le comentaba a Eros, ¿no? Porque estamos construyendo el vector posición, ¿no? Este vector RAB, y el vector va desde el punto de anclaje al punto donde está amarrada la cuerda, ¿no? La riata, por decirlo de algún modo. Entonces, para construir este vector, les comentaba que construyes un vector a partir de su posición, y entonces es punto final menos punto inicial. Por eso el punto final es 2 y el punto inicial es 30. Por eso hago esa resta. Ok. Ok, Sí, ok, sí. sí. Gracias. No dejen de repasar las notas. Igual no digo, no soy tan claro. Igual y ya ustedes viendo, lo que este señor quiso decir es esto, ¿no? Y vaya, no pierdan el... Pero no dejen de preguntar, ¿eh? Es importante que pregunten. Entonces, bueno, ya tenemos pues lo que nos interesa en esta parte, porque recuerden, ¿no? Estamos sobre esta definición. Esta definición es la protagonista de este problema, esta definición. Entonces, miren, si se dan cuenta, ya encontramos esto, que es en realidad esto. Esa es la protagonista de este problema. Bueno, ya encontramos para eso. Ahora nos falta encontrar para el otro, ¿no? Vamos a encontrar la fuerza BC, que va de B a C. Voy a dibujarla. Aquí nos queda construir el vector unitario F, o como dice el libro, unitario así, como ustedes quieran, ¿sí? Pero pues ese unitario es el vector entre su norma, ¿no? Sí, el vector de 100 libras está 3 pies arriba del suelo. Entonces vamos a construirlo, ¿no? Que va a ser entonces RAB entre su norma, o su magnitud, o como quieran llamarle. Entonces va a ser 17.32 menos 10 menos 28, todo esto entre 34.41 pies, ¿no? No olvidemos que esto va a ser en I, en J y en K. Entonces el unitario va a estar dado por el siguiente valor, ¿no? Se va a llamar, vamos a hacer la cuentita, 17.32 entre 34.41 va a ser igual a... Ok, aquí 0.534, bueno, 5034, menos 0.2906, menos 0.8137. Seguimos pensando en I, J y K. ¿Sí? Y pues nada más nos queda, ¿no? Ya tenemos aquí su componente. Vamos a hablar de este vector, que es ahora el que nos interesa. Vamos a hablar de este. Ya lo graficamos aquí. ¿Sí? Y pues vamos a construirlo. Aquí este es más fácil, ¿no? Porque pues el vector R, ahora vamos sobre R. Está en negro, ¿qué le pasa a esto? Vamos sobre... Creo que ya sudé esta cosa y ya se descompuso. No sé si ya se calentó la compu, no sé qué le está pasando. A ver, en un segundo. Ya volvió en sí. Es que hace un montón de calor y la compu está calientísima, ¿no? Entonces, tengo 3 ventanas abiertas, tengo explorador, tengo Outlook, tengo el MS Paint. Voy a tratar de cerrar aplicaciones para no robarle tanta RAM. Sí, tengo varias cosas abiertas y sí siento que sufre la pobre esta compu. Sale. Entonces, bueno, continuamos. Pues hacemos el vector, ¿no? R, en este caso se llama B también, me parece. El vector B, el punto B. Entonces será RBC, final menos principio, recuérdenlo. Entonces lo construimos, final menos principio. Final, que en X, que en este caso es 8, menos 0, en Y. Final, en Y, que en este caso es 10, menos principio, que es 0. Final, en este caso que es obvio más, ¿no? Más. Final, que en este caso es 3, menos principio, que es 30, ¿no? Y pues ya, ¿no? Hacemos las cuentitas respectivas.
RBC va a estar dado entonces por 8, 10, 8 más 10 más menos 30, ¿no? Seguimos escribiendo en I, J y K, I, J y K, ¿sí? Y pues ahora vamos a calcular la magnitud, muy fácil, y luego el unitario. Bueno, ya habiendo calculamos esto, pues ya no hay tanto rollo. Recuerden, es 8 entre 29, o sea, claro que da menor a 1. Y ya tenemos esos dos, ¿no? Entonces ya tenemos esto, tenemos las dos fuerzas, ¿sí? Siendo rigoristas, ¿no? Pues vamos a dibujar ahora todo completo. Bueno, recapitulando, ¿no? Vamos a dibujarlo. Necesitamos encontrar los vectores fuerza ya. Y pues será 0.5034. Pregunten, 5034 menos 0.2906 menos 0.8137. Todo esto no se les olvide que es en libras, ¿no? Esto está en libras. Y pues también tiene dirección y sentido en I, J y K, ¿no? Muy bien. Y pues eso nos va a dar un valorcito así como, no sé, ¿no? 75.5. 5 menos 43.6 menos 122 y ya pues los componentes, ¿no? I, J y K. Esto va a ser igual entonces a la fuerza AB completa. Feliz. Aquí tenemos el primer vector fuerza, ¿no? Vamos a sacar el otro, la fuerza BC, que es igual, ¿no? Fuerza BC se define igual, ¿no? El valor de la fuerza BC por su unitario BC, que ya lo hemos calculado. Hacemos lo mismito, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Y ya pues esto va a ser en I, J y K. Y aquí está también el otro vector fuerza. Ya tenemos entonces las dos fuerzas, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues encontrar, ¿no? Vector fuerza. Profe, la magnitud del vector BA a mí me da 20.09. 20.09. Pues lo corregimos. Si estoy mal, lo corregimos. Vea. Acá andamos. Es 17.32, 10 y 28. Espera. Ah, no, de los 28. Ajá. Ah, no, ya vi mi error. Ok. Ok, no pasa nada. Gracias como quieras. Es importante que andes aquí al tiro. Y ya tenemos el vector fuerza. Vector fuerza BC. Entonces aquí ya tenemos, pues básicamente, pues 75%, si no es que el 80% del problema resuelto. ¿Qué nos falta definir? Nos falta definir pues nada más pues de la fuerza resultante, ¿no? Sí. Entonces, hacemos la fuerza resultante. Y la fuerza resultante, ay, que feo rayo. La fuerza resultante es, pues lógico, ¿no? El vector fuerza A más el vector fuerza B. Bueno, BA, BC, ¿sí? Eso es igual entonces a el vector fuerza A, B en I, bueno, BA más fuerza BC, fuerza BA, fuerza BC, y así sucesivamente. Hacemos las cuentitas, ¿sí? Lo copiamos todo, copiamos lo que ya tenemos, y pues hacemos las fuerzas, la sumita, ¿no? 75.51 más 26.77, eso en I. De ahí más
menos 43.59 más 33.49, 48, como habíamos ido, nomás lo redondeando, más menos 122.06 menos 90.35, ya para resumidas, para acabar pronto. Y J y K, ¿sí? Pues hacemos la cuentita y nos va a dar algo así que la fuerza resultante va a ser igual a 102, 75 más 26, ¿no? 102.28 menos 10.13 menos 212.41 y J y K, sin olvidarnos de eso. Esto pues está indiscutiblemente en libras, ¿sí? Libras fuerza, lógico, ¿no? Y nos vamos a encontrar la magnitud, ¿no?, de la fuerza resultante, pues es 102.28 al cuadrado más menos 10.13 al cuadrado más menos 212.41 al cuadrado, ¿no? Vamos a ampliar un poquito este asunto. Lápiz, no quiere servir mi lápiz, ya está cansado. Ahí está. Entonces hacemos las cuentitas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ahorita vamos a dibujarlo para ver para dónde salió este rollo, ¿sí? Y bueno, de ahí nos queda pues solamente saber los ángulos, ¿no?, los cosenos directores. Pues los calculamos, nos va a dar algo así como coseno de alfa es igual a pues el componente, que es 102.28 entre la restante 235, 236, 102.28 entre 236, coseno de beta va a ser igual a 10.13. Si quieren ponerlo negativo no hay problema. De todos modos, todos son referidos con respecto al positivo del eje, ¿no? Menos 10.13 entre 236 y coseno de gamma es igual a 212, me parece, 212.41. Voy a escribirlo mejor. Entre 236. ¿Cuánto dan estos ángulos, chicos? Pues despejamos, ¿no? Alfa es igual a coseno menos 1. Esto es igual a alfa, es igual a... voy a hacerlo. Coseno menos 1. Dibujando mi vector resultante, pues voy a hacer la cajita, voy a hacerle su cajita para que se vea todo frisky, bonito. Ala, es que con mi capacidad de dibujo nada queda bonito, Dios mío. Dios mío, ¿qué está pasando? A ver. Bueno, ahí ustedes, con mucha imaginación, ¿no? Ahí está. Esto va a bajar, aquí va a bajar, va a bajar. Se torció un poco. Se sigue torciendo. Dibujamos el vector resultante y miren cómo son las cosas, ¿no? Pues en realidad el dibujo pues sí sigue la lógica del fenómeno físico. Miren, aquí voy a ser un poco arbitrario a la hora de hacer mi dibujito, ¿sí? Pero siendo rigorista, un poco faltándole al respeto al dibujo, porque la verdad el dibujo está, pues no es que esté súper bonito, pero sí se ve mejor. Sí, por aquí. Sí. Aquí el eje se deflecta por aquí.
Ajá. Ahí, por aquí. Ahí está. Si se dan cuenta, pues la fuerza resultante, pues es un tirón, ¿no? Que pega hacia acá. Una fuerza resultante que, según mi resultado, tiene un valor de 236, ¿no? 236 libras, ¿no? Son 236 libras en esta dirección. Vamos a poner los cosenos directores nada más, que son referidos a los positivos. Pues el coseno director alfa, ¿sí? Que es 64, pues aquí se entiende, ¿no? Que es 64 alfa. Tenemos el coseno director beta, que es de igual del positivo de y, que es de acá, y pues 92.5, voy a quitarle el número porque no tiene caso, beta, que fea beta, otra vez, seguimos escribiendo betas feas, ¿sí? Beta, y el otro ángulo, voy a prolongar un poco el eje aquí, el positivo del eje, que es para dibujar el eje gamma, y el gamma, miren, aquí está, es el ángulo gamma, que es de 154, lo cual también tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí está el problema resuelto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Preguntas. Sí, profe. ¿Puedo ver la operación de gamma? Claro, la operación de gamma aquí está. Nada más que es negativo, ¿eh? Está mal copiado, es negativo. Ah, Sí. Si pones positivo sale complementario. sí. Yo dije, bueno, ya. Gracias, profe. Sí, entonces, pues si se dan cuenta todos, pues el asunto radica en esta sencilla, y voy a hacerles el mismo repaso, ¿no? Recuerden, la fuerza pues es igual a su magnitud por su vector unitario. Asimismo, el vector unitario es igual a la fuerza entre su magnitud. El libro, pues a esto lo vuelve un vector dirección, ¿sí? Por eso lo vuelve R. A esto el libro lo llama U, ¿sí? Su vector unitario. Entonces así es como puede el libro, y no nos hace bola, es la ventaja de Ferdinand Happy Bird, que tiene una super experiencia, no sé si todavía vive el señor, pero es otro rollo, porque él, previendo que puede haber confusiones como la tuve el video pasado, pues él le llama unitario y depende de las dimensiones y la dirección. Entonces pues ya resulta que estos 300 o lo que sea que de libras que nos dan, pues nada más nos resta encontrar estos vectores posición, y de ahí nace todo el embrollo, ¿no? Entonces ya es fácil encontrar esto, ¿sí? Llamándolo U. Entonces, el consejo que les doy es no se en este caso la clase se trató de esto, del unitario, y que depende básicamente del vector posición. Del vector posición. Y el vector posición, recuerden que de dos puntos, vamos a llamarle punto A, la que feo punto A, llamémosle punto A al punto B, ¿sí? Al punto B, en un eje, esto es cultura general ya de geometría, pero se los voy a poner aquí en un repaso rápido, ¿sí? En un eje coordenado, Z, X, Y, ¿sí? Existen vectores posición que los ubicarán, ¿sí? Como el vector A y el vector B, ¿sí? Tendrá su vector posición. Y pues, si yo quiero encontrar RAB, lo encuentro así, RAB. Y RAB estarán conscientes que es el vector posición B menos el vector posición A, es una resta vectorial, ¿sí?
Eso es en realidad el vector AB, por eso lo construí de esta forma. Básicamente en eso se resume todo el asuntito este de hoy. Esta fue la clave del día de hoy. Si yo quisiera construir el vector inverso, el vector algo al revés, ¿no? Como el vector RBA, ahí puse R mayúscula, bueno, no importa. Si quiero encontrar ese vector, entonces tendré que hacer el vector A menos el vector B. Vectores de posición, por eso es importante este concepto en geometría, por eso era importante que llevaran geometría, ¿sí? Y los vectores de posición pues se representan con componentes X, a X, a Y, a Z, y pues hay la resta pues tendrá que ir en sus respectivas componentes, ¿no? Y J y K. Eso es todo, chicos, es un repaso general. De eso se trató la clase del día de hoy. Básicamente es la fortaleza de esta unidad, que pues bueno, repasa muchas otras cosas, entre otras cosas esto. Pero quería ser lo más claro posible porque esto es como un repaso geometría. Y quería ser muy claro con este aspecto. Preguntas, chicos, pregunten. Pregunten, muchachos. Bueno, pues si no hay preguntas, les comparto el wallpaper. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.